Hola a todos, buenas noches. Mientras van llegando, hoy vamos a hablar sobre el manejo de emociones. Esperamos un momentico mientras van llegando las personas. Ahí van llegando. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a los que van llegando. Anita, Rosalba, Adri. Ok, buenas noches. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el manejo de emociones y algunas técnicas para que tengamos en cuenta y podamos ir gestionando esas emociones y que no sean las emociones las que nos gestionen a nosotros. Buenas noches a todos los que van llegando, muchas gracias. Bueno, para los que son nuevos, que nunca hayan estado en una charla conmigo, una pequeña introducción sobre en qué nos enfocamos. Acá nos enfocamos especialmente en el inconsciente. Todo lo que tiene que ver con nuestros resultados, nuestras emociones, va a estar hablando del inconsciente. Entonces, me van a ir hablando mucho del tema porque es el tema que manejo y es desde donde los apoyo. Empecemos entonces con los que ya están. ¿De qué se tratan las emociones? Miren, las emociones no es algo ajeno al inconsciente. De hecho, las emociones son el primer síntoma o la primera clave que nos dan pistas de qué hay en el inconsciente. Entonces, analizar las emociones es precisamente empezar a conocer nuestro inconsciente. ¿De qué se trata todo esto? Nosotros, desde que llegamos al vientre materno, estamos construyendo nuestro inconsciente. Nosotros somos 5% consciente y 95% inconsciente. Entonces, miremos ese inconsciente como ese mecanismo que realmente dirige nuestra vida, porque es un 95% de nuestra información y él es el encargado de garantizar nuestra supervivencia. Entonces, ¿cómo hace para garantizar nuestra supervivencia? Recogiendo información del entorno para luego ejecutarla. Imaginémoslo como un computador. Un computador no tiene información ni buena ni mala para él. O sea, un virus, un programa gráfico es lo mismo. Son comandos que va a ejecutar. Si un computador lo dejamos sin información, pues no funciona, no hace nada. Mientras que si le ponemos algo así a un virus, pues lo ejecuta así, tal cual somos nosotros. Tenemos información en nuestro inconsciente que es el que nos va a ayudar a gestionarnos en nuestro entorno, tanto a nivel biológico como a nivel del entorno. Entonces, lo que debemos empezar a entender es cómo funciona el inconsciente para que no dejemos en manos del inconsciente que gestione nuestra vida, sino que seamos nosotros quienes la gestionen. Lo que vamos a aprender hoy acá es algunas técnicas de cómo es que funciona el inconsciente para que podamos empezar a cambiarlas a nuestro favor. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que vayan teniendo me la van haciendo, me pueden escribir aquí en el chat y las voy respondiendo. Me pueden ir preguntando acerca de lo que vamos hablando. Entonces, ¿por qué emociones? ¿Por qué las emociones? Porque nos vamos a centrar en las emociones, porque las emociones son esa puerta de entrada al inconsciente. Eh, Todo lo que se graba en nuestro inconsciente se repite en nuestro día a día, pero no se repite como el evento como tal, sino que se quedó codificado en una emoción. Siempre que tenemos un resultado, bueno o malo, está asociado a una emoción. Esto nos dio rabia, esto me dio alegría, esto me hace sentir bien, esto me dio impotencia, esto me dio tristeza. Entonces esas emociones son las que nos van a dar la clave de que hay en ese inconsciente. Entonces, observando mis emociones y entendiendo cómo funciona el inconsciente, voy a poder cambiar esas emociones y voy a poder estar mejor, que realmente eso es lo que siempre queremos todos, bienestar, queremos estar en bienestar, no queremos estar en emociones que no nos gustan, nadie quiere estar triste, nadie quiere estar con rabia, todos queremos estar tranquilos, en paz, en bienestar. Entonces, de eso se trata, empezar a ser más observadores y entender el inconsciente, digámoslo, vamos a jugar un juego conociendo las reglas del juego, porque mientras yo no sepa cómo funciona el inconsciente, le voy a echar la culpa a mis emociones, a todo el ambiente, a todo lo que sea, y realmente es algo que puedo gestionar yo mismo. Entonces, ¿qué sucede con el inconsciente? Entonces grabamos información en el inconsciente desde que llegamos al vientre materno hasta más o menos los 10 años. Entre los 7 y los 10 años terminamos de grabar el inconsciente. ¿Con qué? Con toda la información que percibimos desde que llegamos al vientre materno, desde que toda esa etapa que estuvimos en gestación y nacimiento y hasta los 10 años.
Toda esa información lo que va a hacer es que el inconsciente va a usar esa información para luego con eso relacionarte en tu entorno con el objetivo de garantizar la supervivencia. Hay que entender el inconsciente como una inteligencia que todos tenemos y que no le damos la importancia que tiene. Mira, el inconsciente maneja nuestra biología inconscientemente. Nosotros nos damos cuenta de cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, la sangre. Sin embargo, hay una inteligencia ahí nuestra que hace que todo eso funcione. Cuando realmente nos ponen a que le ayudemos a sobrevivir a alguien sin esa información del inconsciente, pues no vamos a ser tan eficientes o incluso puede que ni lo sepamos hacer como lo hace el inconsciente. Entonces desde ahí hay que empezar a dimensionar el inconsciente, que todos lo tenemos, es una inteligencia que nosotros no alcanzamos a dimensionar y somos nosotros mismos, pero manejando cosas que no vemos y que no sentimos que las podemos manejar de otra forma, pues de forma consciente no las podemos manejar. Entonces, teniendo esa dimensión, él maneja tu biología y también maneja tu entorno. ¿Qué es que maneja el entorno? Va a coger toda esa información que observa en su entorno y que cree que eso le va a hacer garantizar supervivencia. Entonces llegamos al vientre materno y ya tenemos un inconsciente asignado. Ese inconsciente va a tener el 95% de nuestra información y tiene como función garantizar nuestra supervivencia. Pues el inconsciente que puede hacer cosas como supuestos, él puede decir, listo, aquí mamá y papá están vivos y yo requiero que esta persona sobreviva, entonces, ¿qué hago? Pues si ellos están vivos, hagamos como ellos lo hacen. Y empezamos a grabar programas de acuerdo a lo que vemos. Podemos grabar todo lo que vimos de papá y mamá. Entonces, mamá está triste. Ok, entonces yo voy a estar triste como está mamá, pero eso me garantiza supervivencia porque lo voy a hacer igual que ella. Luego de ahí empiezo a grabar cosas en todo lo que observe de papá, de mamá, de mi entorno. Grabamos el 70% de esa información en el vientre materno y el 30% de ese 95% que es el inconsciente lo grabamos hasta que tengamos unos 10 años más o menos. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué hace el inconsciente? Listo, ya tengo lista toda mi información, lo que voy a hacer ahorita es ejecutarla. Entonces, de los 10 años en adelante, lo que hacemos es ejecutar toda esa información o programas que tenemos en nuestro inconsciente. Y ahí es donde lo vamos a ir enlazando con las emociones. O sea, una vez tengo mi inconsciente formadito, empiezo a vivir mi vida y a ejecutarlo. Entonces, para el inconsciente, él tiene unas características especiales. Para él no hay nada bueno ni malo. Simplemente lo que les decía ahorita de un computador. Tiene información, un virus o un programa gráfico, para él es lo mismo. Es un programa a ejecutar, son información que va a ejecutar. Entonces, asimismo, si nosotros grabamos de pequeñitos que no puedo hablar porque cuando hablo papá se enoja, eso es un programa para sobrevivir para un niño. Bueno, es que si se enoja, un niño que piensa, tengo que sobrevivir, tengo que agradarle a papá, entonces no puedo hablar. Sin embargo, vas a estar en incoherencia en tu información consciente e inconsciente. Entonces un programa no puedo hablar porque el otro se enoja o no puedo contradecirlo porque el otro se enoja. Entonces luego, ¿qué pasa? Cuando tengo ese inconsciente ya formado y empiezo a ejecutarlo. De adulto, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, si pienso que la jefe me hace un gesto o algo, entonces no puedo hablar porque se enoja. Entonces me va a dar esa rabia que me daba de pequeño o de pequeña cuando no podía hablar porque, por ejemplo, papá se enojaba. Entonces ahí es donde empiezan a salir las emociones. Tengo una rabia que me está dando frente a un jefe, frente a un amigo, frente a una pareja, frente a una situación. Realmente esa rabia no tiene nada que ver con esa persona. Esa persona simplemente te la está activando y recordando. Cuando yo quiero entender esa rabia y sanarla, que es donde voy a ser dueño de mis emociones, lo que debo entender es esa rabia de dónde viene. Entonces esa rabia no es de esta jefe o este jefe o esta pareja que me miró feo, que no me valora, que siento que no me quiere. Esa rabia es de eso que grabó el niño o la niña en su inconsciente y ahí llega esa emoción cuando hay una incoherencia, porque yo no quiero, no, yo sí quiero hablar y porque no puedo hablar, entonces me da rabia que no puedo hablar y fue la misma rabia, la misma tristeza, el mismo desengaño, la misma desilusión de lo que sea la situación que esté presentando que vivió el niño o la niña cuando estaba formando su inconsciente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Lo que se presenta hoy, ya soy un adulto, tengo determinadas emociones, no tiene que ver exactamente con el hoy. Lo de hoy simplemente es algo que me lo dispara, me lo activa. Eso tiene que ver con esos programas que se están activando en mí. ¿Listo? Entonces, el primer paso, entender que el hoy tiene que ver
con el pasado, ¿sí? Porque ahí vamos a empezar a mirar las características del inconsciente. Hay unas principales del inconsciente. Una principal es, para el inconsciente el tiempo no es como nosotros lo vemos. Para el inconsciente no hay pasado, presente y futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya pasado, presente y futuro. Quiere decir que para él todo es un presente completo. Siempre lo ve todo en presente. No quiere decir que, ay, tan bueno, es que se mantiene solo con lo presente y se olvidó del pasado y no está preocupado del futuro. No, por el contrario, deberíamos de vivir así, deberíamos de ir en presente y no estar ocupados del pasado y el futuro. Pero lo que hace el inconsciente es que como para él todo es presente, lo que está haciendo es que como quiera una línea del tiempo, pasado, futuro y presente, y todo se lo va a traer a un solo punto, al presente. Eso en otras palabras quiere decir que eso que nosotros creemos que pasó, no pasó, sino que está pasando. Entonces, por eso, esa rabia que hoy, después de 20, 30, 40 años, me da cuando el jefe me habla de determinada forma, no es, para el inconsciente no es la rabia de ahora, es la rabia que sentía cuando papá o mamá me decía o no me dejaba hacer tal o cual cosa, ¿sí? Eso quiere decir que el inconsciente funciona en presente. Para él, lo que pasó, no pasó, está pasando. Lo mismo el futuro, también nos podemos programar por cosas del futuro. Estamos muy tensionados, muy ansiosos por algo del futuro. Tengo mucho miedo de que me echen del trabajo y ni siquiera tiene trabajo, por ejemplo. Y ¿qué está haciendo? Se está trayendo ese miedo o esa ansiedad al presente. Entonces ya está sintiendo un miedo de algo que ni siquiera ha pasado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa característica, vamos a ir entendiendo las emociones. Entonces, para el inconsciente, el tiempo no lo ve como nosotros lo vemos. Él lo ve todo en presente. Eso quiere decir que eso que no pasó, eso que pasó, está pasando y eso que no ha pasado, ya está pasando. Sí, eso es lo primero para entender porque decimos, pero a veces son cosas muy simples, son símbolos. Entonces, es que yo no sé por qué la jefe cada que me levanta la ceja a mí me da rabia y ella no me ha hecho nada, pero cada que me levanta la ceja a mí me da como una rabia, como que me dice eso, como que me quiere decir que es que yo no soy capaz. O es que mi pareja acá que me dice, oiga, vámonos rápido que nos cogió el día. Me da una impaciencia. Entonces es porque un símbolo del hoy te está activando un programa del pasado. Es probable que cuando papá te hablaba, entonces levantaba la ceja y te decía algún gesto o alguna palabra en el que tú te sentías desvalorizado, que no eras suficiente, que no eras capaz de hacer algo. Entonces no grabaste, no te quedas todo el día pensando, ay, no soy capaz, no o algo, pero grabaste un gesto. Cada que me levanten la ceja, eso lo voy a asociar con es que yo no valgo. Entonces, por eso, cuando el otro hace un gesto, que puede que no sea ni siquiera nada extraordinario, a algunas personas les puede activar algo y a otras no. Entonces, eso es lo que hay que estar observando, qué me activa mis emociones, porque eso que me activa mis emociones me está hablando especialmente de eso que grabé atrás, ¿sí? Porque cuando no está asociado con nada mío de atrás, simplemente el otro está pidiendo algo, un jefe está pidiendo algo, o está hablando de determinada forma, si eso no tiene que ver nada conmigo, no me está activando ninguna programación, no tengo por qué enojarme, puedo hablar tranquilamente, puedo entender que es la rabia de él y no la mía. Pero cuando activa algo en mí es porque hay una programación en mí que asocia a ese tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Ese presente nos está hablando desde algo que pasó, si hay alguna emoción que me incomoda, alguna emoción que se sale de control o que no me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque hay una incoherencia entre lo que yo quiero y lo que realmente está grabado en mi inconsciente. Entonces, primer tema a tener en cuenta. Lo de hoy realmente me está hablando del pasado. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Que para el inconsciente es lo mismo si algo es real o simbólico, lo que les decía ahorita. Levantó la ceja y a mí me dio rabia y eso no me tendría que dar de rabia. Hay 10 personas más que están ahí y solo a mí me da impaciencia que levante la ceja. Es porque me está recordando algo, me lo estoy relacionando con alguien. Entonces puse un símbolo. Lo que el inconsciente hace es, él no te pone todos los días el evento, pero lo codifica. Él codifica ese evento o ese programa en alguna emoción, ¿sí? Entonces es como no voy a pensar en que me siento desvalorizada por papá, pero guardo una rabia en alguna parte de mi inconsciente
cada que un masculino me habla de determinada forma o me dice algún gesto que se parezca como me sentí con papá, ¿sí? Entonces, para el inconsciente lo mismo es algo real o simbólico. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos entender por qué muchas cosas que no deberían ni darme rabia, ni tristeza, ni impotencia, lo generan es porque puse un símbolo de algo de mi inconsciente en ese presente. Entonces, esas dos características, que incluso son con las que reconozco las programaciones, también son con las que puedo hacer un nuevo programa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, entendiendo cómo funciona, si él funciona en presente, lo voy a poder contactar muy fácilmente, porque realmente no es que tengamos una maquinita del tiempo para irnos hacia atrás, pero sí podemos contactar a nuestro inconsciente y para él va a ser real que lo contacte ahora como si estuviera contactando a esa niña o a ese niño que vivió determinadas situaciones. Lo contacto y puedo cambiar esos momentos. La otra característica que vamos a usar es el símbolo. ¿Por qué? Porque así como me programé con un símbolo de que me levantaran las cejas y me iba a sentir que no valía, o que si me hacían así me iba a sentir no suficiente porque me están acosando, asimismo puedo ir a contactar esa memoria del pasado y ponerle un nuevo símbolo. Y al ponerle un nuevo símbolo, que ya sea un símbolo que esté a mi favor, voy a poder generar una nueva programación. ¿Y qué pasa si genero una nueva programación? Pues tu inconsciente reemplaza esa anterior por una nueva y te empiezas a dirigir a un nuevo resultado en eso que quieras avanzar, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Si alguien tiene preguntas, recuerden que pueden hacerme preguntas. Yo miro si alguien ha preguntado algo. Bueno, no veo preguntas. Si alguien pregunta algo, me puede escribir ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir ahí. Bueno, entonces, hasta ahí vamos entendiendo que las emociones están relacionadas con los programas inconscientes, con esas programaciones que me están alejando del bienestar. Mire, otra forma de entenderlo es, las programaciones son como ese primer síntoma. Perdón, las emociones son ese primer síntoma que aparece de que algo no está bien. Es esa primera señal de que hay una incoherencia entre lo que yo realmente quiero y lo que hay en mi inconsciente. Entonces, si yo estoy atento a mis emociones, las observo, voy a poder ir a cambiar esas emociones. Aquí me hace una pregunta. ¿Cómo es la manera correcta en poner un nuevo símbolo? Ok. Ya, ahorita vamos a hacer un ejemplo y un ejercicio de eso, pero está muy buena tu pregunta. Ahorita vamos a hacerlo en el momento correcto. O sea, hay que ir a un momento específico para poner ese nuevo símbolo. ¿Listo? Ahorita te resuelvo, Adriana. Entonces, esas emociones son ese primer síntoma. Miren, las emociones no gestionadas en algún momento pueden volverse también síntomas físicos o enfermedades. Cualquier enfermedad que me digan en algún momento fue una emoción, en algún momento fue una rabia no gestionada, una tristeza, una impotencia. Entonces, si yo observo mis emociones, es una forma también de tener una mejor salud, porque no voy a dejar que eso se reprime y se reprima ahí y luego se vuelva físico, porque el inconsciente, literal, hagan de cuenta que es como alguien que te está avisando el síntoma, es como alguien que te está avisando que algo no está incoherente, que algo no está coherente en ti. Imagínense que vienen hoy a este lugar donde estoy yo y alguien viene y deja el carro parqueado donde está estorbando la salida de otro carro. Entonces estamos acá en esta charla y vienen y nos tocan la puerta y nos dicen, oigan, veas que dejaron un carro mal parqueado, necesitamos que lo muevan. Entonces nos están tocando, nos están avisando. Esto mismo es el síntoma o la emoción. Entonces una emoción es un síntoma en grado cero, en grado pequeñito, pero es un síntoma, ¿sí? Entonces una emoción, un síntoma es algo que te está tocando la puerta y te está diciendo, oye, aquí hay algo que está trancando esto, ven y cámbialo. ¿Qué pasa cuando abrimos la puerta a esa persona que nos está tocando la puerta? Nos decimos, listo, ya entendí, ya voy, busco las llaves y mientras ese momentito que busco las llaves y bajo, ya no me tocan mal la puerta, porque ya entendí. Entonces, asimismo, las emociones o los síntomas, cuando yo entiendo y yo le digo a mi inconsciente, listo, ya entendí que esta rabia está acá porque es que esto se parece a papá, cuando me sentí desvalorizado, desvalorizada, el inconsciente dice, ya entendió, ya no me toca encargar, entonces ya, por más que vea la jefe, la misma actitud o el jefe o la pareja, ya no te va a dar esa rabia porque ya tú gestionaste esto. Entonces como que ya ese inconsciente
puede dejar, ese síntoma o esa emoción puede dejar de darte ese mensaje de que hay algo incoherente en tu inconsciente. Ok. ¿Cómo reconocer la emoción y un pensamiento sin confundir uno con el otro? Ok. No, o sea, es que son dos fases. Tienes un pensamiento y ese pensamiento te trae una emoción. Entonces pienso, este me mira feo, eso me da rabia, ¿sí? Hace parte de lo mismo, pero son diferentes formas de expresión. Pero todo primero es una idea y luego se vuelve una emoción. Lo que pasa es que la emoción lo que es eso que te hace sentirlo, eso que te hace, el pensamiento es simplemente la idea y la emoción es lo que ya te conecta realmente con eso que hay atrás. Entonces no hay forma de confundirlo porque de hecho necesitan los dos para encontrar. Entonces uno dice, me dio rabia. ¿Por qué me dio rabia? Ah, porque levantó la ceja y esa ceja es como que no valgo. Entonces ahí tienes pensamiento y emoción, ¿sí? Entonces, de hecho, necesitas los dos para entender. ¿Por qué en segundos podemos tener diferentes emociones? Porque tenemos muchísimas programaciones, o sea, estamos programados desde que llegamos a ese vientre materno y como no estamos acostumbrados a gestionarlos, me puede venir una emoción sobre la otra, pero te puedes incluso estar hablando de lo mismo. Bueno, creo que él se ha ido respondiendo. Hay una que sí va a responder ahorita con un ejemplo. Entonces, la idea con esas emociones es que, como les decía, es alguien que me toque la puerta para mostrarme que hay algo que no está en coherencia en mí, ¿sí? Entonces la idea es no esconder las emociones, la idea es observarlas, entenderlas para ir a cambiar esos momentos y que ya no se activen esas emociones. Listo, entonces esas emociones repetitivas, o sea, no quiere decir que es que después de eso entonces me vuelvo sin emociones, no, pues la emoción siempre va a estar ahí para alertarte de algo. Lo que estamos viendo aquí es esas emociones que se repiten, que se limitan, que te limitan, que no te dejan avanzar en algo, porque siempre van a estar ahí y notas que son repetitivas. Bueno, entonces, visto así una emoción que viene siendo, es una medicina preventiva, o sea, si yo cambio mis emociones y empiezo a gestionarlas, pues cada vez voy a estar mejor y si mis emociones no se quedan ahí atrancadas y atrancadas y atrancadas, mi cuerpo no lo va a tener que manifestar en síntomas. Entonces también es una muy buena forma de que cada vez esté más saludable, que observe mis emociones. Entonces, ¿qué hacemos después? Entonces tenemos esas emociones. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando encuentro una emoción? Entender esto a qué se parece. Entonces, por ejemplo, es que es lo que les venía hablando. Estoy hablando con la jefe o el jefe, me levanta la ceja, me dice haga esto rapidito. Entonces yo siento que es que me está acosando, que yo no soy capaz, que no soy suficiente. Entonces, lo primero es identificar esa situación en la que estoy, qué me está diciendo, qué estoy sintiendo con eso. Entonces, es que esta situación me hace sentir que yo no soy suficiente. Definitivamente, y es que cada que le llevo algo, cada que le entrego algo, nada le sirve, nada es suficiente, nunca me aprueban nada. Entonces, lo primero es, ¿esto a qué se parece en mi vida? Nos vamos a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿quién fue la primera persona de quien te sentiste que no era suficiente? Eso normalmente no sale de dos personajes. A veces puede haber uno que otro más, pero normalmente eso no sale de mamá, papá o esos cuidadores que hicieron ese papel principal como de mamá o papá. Entonces preguntarme, ¿quién fue la primera persona de quien sentí esto mismo, de quien sentí que no valía, quien no me vio, por ejemplo? Porque puede pasar, es que me da mucha rabia que en la oficina a todos los ascienden y ni a mí no me ven, o es que siempre en todas partes levanto la mano y no me ven. Entonces, ¿quién fue la primera persona que no te vio? ¿De quién no te sentiste visto, valorado? Lo que sea que esa emoción. Entonces, lo primero es, me siento a entender esa rabia, esa tristeza, ese gesto, esa situación en la que estoy, ¿qué me hace sentir? Entonces es empezar como a descodificar, literal, descodifico esa emoción. ¿A qué se parece? Entonces empezar a escribir incluso, pues los que les gusta escribir o pensarlo. A mí me gusta mucho escribir porque voy entendiendo. Entonces, listo, hoy siento esta rabia cuando esta persona me dice esto. ¿Esto a qué se parece? ¿Por qué siento rabia? Porque es que me está obligando a hacer algo que yo no quiero. Inconscientemente es como que me está pidiendo algo y no soy capaz de decirle que no. Entonces, ¿quién fue la primera persona que inconscientemente yo sentí que me obligaba a hacer algo que no quería?
o quién fue la primera persona que yo sentía que si no lo complacía o no la complacía no iba a estar bien. Entonces, entendiendo eso, algo te va a llegar. O sea, cuando tú empiezas a analizar una emoción, con seguridad algo te va a llegar. Puede que no en el mismo minuto, pero empiezas a pensarlo. Mira que esto es algo que normalmente nunca hacemos. No, nos da rabia con la jefe, es la jefe, es que esa señora. Nos da rabia con la pareja, es que este siempre es así. Pero casi nunca nos ponemos a pensar esto de dónde viene. Entonces, puede que no a la primera vez que lo escribas te llega, pero te va a ir llegando, te va a ir llegando. Vamos a ir adiestrando el inconsciente. De eso se trata, irlo como adiestrando. Una vez empiezas a escribirlo o a pensarlo, con seguridad te va a llegar algo. Es que quién fue para la primera persona que yo no fui importante, es que la pareja, la novia o el novio no me llamó, no me escribió, es que escribe cada 8 días y llega como si nada. Entonces, ¿cómo te hace sentir eso? Me hace sentir que no soy importante. ¿Para quién fue la primera persona que no te sentiste importante? ¿Quién fue la primera persona o quién fue esa primera vez en tu vida en que no te sentiste importante o que no te sentiste o que sentiste que no valías? Listo, entonces hasta ahí estaría ese primer paso. Mira, una pregunta que me dejan por acá. Eh, ok. Listo, aquí me cuentan de un caso que me dice Camisanti. Mi hermana murió hace 7 meses. A raíz de eso comencé a sufrir de ansiedad generalizada. No sé cómo hacer para cambiar ese sentimiento de dolor y de miedo. Ok. Eso, mira, con los duelos hay dos cosas muy importantes. Los duelos, además de que está el duelo, que es un evento bien importante porque perdemos a alguien, también activa memorias pasadas. Entonces, ahí es importante trabajar el duelo como tal, de entender y despedir bien a esta persona tanto consciente como inconscientemente, y también de entender que se activó y entonces se activó la ansiedad. Entonces, ¿qué poder habías puesto en tu hermana, por ejemplo? Un poder simbólico o algo simbólico. Entonces, ese con ella me sentía muy tranquilo, es que ella era la que da tranquilidad en la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simbólicamente no solo se va una hermana, sino que también se va la tranquilidad. Por ejemplo, si simbólicamente pusimos eso en ella. Entonces, se hace este mismo proceso, también se puede hacer, entender en qué momento sentiste que esa tranquilidad la daba la hermana y no que estaba en ti. Pues por darte un ejemplo, no tiene que ser eso, es pensar en eso, porque ansiedad podría tener mucho que ver con tranquilidad, con ser capaz, si soy capaz solo o tengo miedo de que me pase algo como ella. Entonces hay que entrar a mirar qué es lo que más te conecta de esa muerte. Sí, es que me pareció injusta, entonces hay un tema de injusticia. Me pareció, me da miedo que me pase lo mismo, entonces hay un miedo de, siento que puedo llegar a eso y qué pasa si, cómo me voy a sentir si llego a una situación de esa. Entonces es lo mismo, los duelos tienen un poco más de implicación y de cosas, pero también vamos a llegar a lo como eso. ¿Qué hay detrás de esas emociones? En qué momento grabé esas emociones, en qué momento de mi inconsciente grabé esas emociones para ir a cambiarlas. Bueno, entonces, bueno, entonces, lo primero, entonces, entiendo esa emoción, me pregunto quién fue la primera persona que me hizo sentir así, cuál fue la primera o el primer yo que se sintió así, y ahí hay que ir lo más atrás que podamos, ¿sí? Y empezar a pensarlo, y algo va a llegar, ¿sí? Cuando eso llega, entonces empiezo a tener más información, y entonces ahí, ¿qué puedo empezar a hacer? Puedo empezar a cambiarlo. ¿Por qué? Porque voy a aprovecharme de esa característica que les dije, el inconsciente. Para el inconsciente es lo mismo si algo es real o simbólico. Entonces lo que vamos a hacer, aprovechando esa característica del inconsciente, es reescribir nuestra historia. Miren, el inconsciente permite que reescribamos nuestra historia. El inconsciente es súper fácil de programar. Lo que pasa es que casi nunca nos ponemos a cuestionarnos o nos han enseñado cómo programar el inconsciente, cómo reprogramarlo. Es supremamente fácil, él es totalmente modificable y muy, muy sugestionable a lo que nosotros le podamos poner ahí. De hecho, todo el tiempo estamos predispuestos a que nos programe el ambiente, en lo que pongamos atención. Si ponemos atención en que nos estén repitiendo una historia todos los días, en que alguien nos esté diciendo todos los días algo con una emoción bien fuerte,
eso puedo empezar a grabarlo. Entonces empiezo a grabar una nueva programación en base a eso que me están reprogramando. Entonces empiezo a sentirme con miedo, independiente de que las cosas sean raras o no, donde yo le pongo más atención. Si yo todos los días, por ejemplo, escucho las mismas noticias con las mismas cosas, aunque sean ciertas, pues es, si yo le voy a poner a eso de que me haga sentir mal, pues entonces me voy a programar en base a eso y también voy a sufrir más con eso, ¿sí? Entonces, esa misma característica de reprogramarme la puedo usar para mí. ¿Cómo? Con un simbolismo, ¿sí? Entonces aquí para la otra pregunta que me habían dicho que cómo hacía para cambiar eso, que era lo ideal. Lo ideal es, entonces, primero tomar esa conciencia y luego irme a ese yo más pequeño que reconozca que empezó a entender a recibir ese tipo de programaciones. Por ejemplo, es que la primera vez que yo sentí que no era capaz de algo era cuando papá llegaba y me exigía mucho, que yo estaba en séptimo grado o en tercerito, pongámosle en tercero de primaria, tenía unos 10 años. Entonces ahí yo sentía que papá se ofuscaba cuando me iba a explicar, entonces yo sentía que no fui suficiente y que le daba rabia cuando yo decía algo. Entonces ya tengo más o menos ahí una edad en la que empiezo a identificar eso. Si no les llega, por lo menos váyanse a un niño o una niña, cualquiera que ahí les va llegando la información, pero simplemente ir a conectar con una memoria temprana. Es lo más importante, es donde más fácilmente cambio programaciones, porque lo que hago es reescribir mi historia en ese momento donde me programé. Entonces, por ejemplo, que estoy sintiendo que esa niña está muy triste porque papá no tiene paciencia con ella o ese niño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar en ese momento, entonces, aprovechando la característica para el inconsciente, el tiempo está en presente. Entonces, como está en presente, con solo que yo cierre mis ojos, me concentre con esa emoción, esa rabia que me daba cuando papá no me tenía paciencia, o ese miedo, o esa tristeza, me concentro en eso y siento que estoy yendo atrás a conectar ese niño o esa niña, para el inconsciente ya estás ahí, ¿sí? Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es seguir sus reglas. Como él no tiene tiempo, todo es presente, pues con solo que yo piense que esté ahí, voy a estar ahí, ¿sí? Entonces simplemente desconectarte con esa emoción. Entonces me voy para donde está ese niño que tiene la misma rabia que está sintiendo hoy el adulto cuando le dicen tal cosa. Entonces me voy para donde ese niño que tiene esa rabia, y cuando llego donde ese niño o esa niña, ¿qué voy a hacer? A ponerle una nueva realidad, ¿sí? Que es lo que hablamos. Para él es lo mismo si es real o simbólico, para el inconsciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponerle una nueva realidad. Le pongo un símbolo. ¿Qué necesitaba ese niño o esa niña? Alguien que le tuviera paciencia, o alguien que lo valorara, o alguien que lo mirara, alguien que lo reconociera, alguien que le dijera que lo había hecho muy bien, ¿sí? Entonces, eso que detectemos que estoy necesitando, que hoy se lo estoy pidiendo al jefe o a la jefe, que no se lo debería pedir al jefe o la jefe, por eso me da rabia cuando el jefe me exige algo, porque todavía estoy esperando que me traten igual a como quería que me tratara papá o mamá. Entonces, lo que me quedé esperando hasta hoy, entonces se lo doy a ese niño o a esa niña. ¿Cómo? Con un simbolismo. O sea, el inconsciente se gestiona muy fácil. Eso es muy importante que les quede en la mente. A veces este ejercicio lo ven súper fácil y creen que eso no, es que eso está muy fácil. Así de fácil funciona el inconsciente, ¿sí? Es que mira, lo podemos comprobar en cualquier momento. Escuchamos una canción triste y la escuchamos mucho rato. ¿Cómo nos quedamos? Tristes. ¿Por qué? Porque nos dejamos programar por la canción. Vemos noticias todos los días y cómo termino después de las noticias, alterado. ¿Por qué? Porque me dejé programar por eso, y no quiere decir que lo desconozca, pero no le dé el poder de que me programe. Entonces, igualito, voy donde ese niño o esa niña del pasado, si siento esa rabia de ese niño o esa tristeza, le digo y le empiezo a hablar como el adulto o la adulta de hoy, que aquí estoy, que eso ya pasó, que yo lo veo, que yo la veo, que yo la valoro, que yo la amo, que yo sí la reconozco, que tiene todo mi apoyo, que yo estoy aquí para él o para ella. Y eso solo puede ir empezando a cambiar tu inconsciente. ¿Por qué? Porque estás reescribiendo tu historia. Ya no va a haber un tú o una tú que se sienta desvalorizada, que se sienta que no la vieron, que no se sienta importante, que se sienta no amado, no amada, y no va a estar esperando eso de sus relaciones actuales, ya sea del trabajo, de la sociedad, de la pareja. Ya cuando la jefe me haga así, no quiere decir que no soy suficiente, ya quiere decir que es que a ella le gusta ser así.
Entonces, si todos los días me tomo siquiera 5 minuticos o en un periodo siquiera de unos 40 días seguidos, voy a empezar a cambiar una nueva programación, ¿sí? Así de fácil. Si ahí también hay que expresar algo, pues lo expreso. ¿Qué hago? Pongo a papá, a mamá, a esa persona con la que me quedé programado, lo pongo al frente. Entonces, por ejemplo, pongo a papá y está ahí el adulto con la niña. Todo esto es una imaginación que vamos a crear. Sí, me imagino ahí con mi niño, con mi niña, pero como estoy con esa emoción, para el inconsciente es real que lo estoy viviendo. Entonces pongo a papá ahí al frente, el adulto con el niño ahí al lado, y le expreso a papá esa rabia que tenía desde la rabia del niño. Entonces, papá, me dio mucha rabia esto que pasó, me dio mucha rabia que no tuvieras paciencia conmigo. Si el niño tiene que gritar, pues que grite, si la niña tiene que gritar, que grite. Eso es importante, que pueda dedicar un momentico a que desde ese punto donde se generó esa programación se pueda liberar. Y después es que ese niño realmente lo que quería era un abrazo de papá o de mamá, entonces siento que papá o mamá lo abraza y en ese momento empiezo a entender que yo puedo seguirme abrazando, que yo puedo seguirme valorando, que para el inconsciente va a ser lo mismo, porque para él lo mismo si es algo real o simbólico, y como estoy en ese momento donde está esa emoción, lo voy a poder empezar a cambiar. ¿Sí? Entonces eso sería lo que puedo hacer para empezar a cambiar las emociones. Creo que ahí le respondí la pregunta a alguien que me ha preguntado que cómo las empezábamos a cambiar, ¿sí? ¿Cómo es la manera correcta de poner un nuevo símbolo? Que me preguntaba a Adries. Esa es la manera correcta, yendo a ese momento, ¿sí? Si es que tengo mucha rabia y no he podido encontrar el momento, no importa, no se tienen que quedar en encontrar el momento. Sabemos que me programé especialmente desde niño o desde niña, entonces mínimo visualizo a ese niño o esa niña de la edad con la que me quiera relacionar. Lo visualizo y lo miro y le digo, la miro, listo, sé que puedes tener mucha rabia, no sé exactamente por qué, o mucha tristeza, o mucha desvalorización. Yo estoy aquí ahora para cambiar eso, para ayudarte, yo te valoro, yo te amo, lo que sea que tengamos que hacer. Entonces, no necesariamente siempre tenemos que ver ese momento porque a veces puede que no esté ahí, pero no lo veamos tan fácil, pero lo importante es que empiece simbólicamente. Ya sé que hay un niño o una niña que pudo haber sentido rabia, no sé exactamente en qué momento, o que pudo haber sentido tristeza, entonces me conecto simbólicamente representando ese inconsciente en una yo niña o un yo niño y me encuentro con él. Si todos los días que uno le dedique unos 5 minuticos a encontrarse con ese niño, mirar cómo se sintió con esa niña, cómo se sintió, cómo vivió su niñez, qué lo programó y empezar a cambiarlo, ya va a ser suficiente para que empieces a cambiar tus programaciones porque ahí las voy identificando. Entonces es la primera herramienta que es importante que tengan. Conectar con esa memoria inconsciente de su niñez y cómo lo van a hacer simbolizándose en ese niño o esa niña de ese pasado. Si les llega un momento muy específico, pues me voy en ese momento a liberarlo. Si no, simplemente podemos hacernos una idea general de cómo estuvo mi niña o mi niño. Cómo estuvo mi niña en sus programaciones, cómo vivió. Estuvo triste, estuvo con rabia, ok, voy y le ayudo a cambiar eso, ¿sí? Eso todos los días con la emoción correcta, que la emoción correcta no es ir a decirle esto, no tienes por qué llorar o a regañarlo, es ir venga que yo entiendo que usted sí tiene por qué sentirse así, pero ya no, ya yo estoy acá, yo te amo, yo te valoro, yo te veo. Realmente esforzarnos en que ese encuentro sea sentido, ¿sí? Que ese encuentro que quiere decir que sea sentido, no es que le voy a ir a leer al niño, sí, yo te valoro, no, es yo estoy aquí, yo te amo, yo te valoro y que le transmitamos eso que se quedó esperando. Ensáyenlo, simplemente ensáyenlo y van a ver que cada vez me voy a ir sintiendo mejor, ¿sí? Eh, y dejar, que era lo que estábamos viendo ahí, dejar de proyectar eso que me quedé esperando de papá, de mamá o de esos cuidadores principales que representaban esas figuras paterna-materna, dejar de estar representando eso en el hoy, porque eso es lo que hacemos cuando algo o alguien de hoy me genera un conflicto. No necesariamente una persona, también puede ser
a un objeto, una actividad, el dinero. Es que el dinero me causa mucha tristeza, entonces, ¿qué puse en el dinero que se relaciona con algo de mi pasado? Es que puse la tranquilidad, es que puse la felicidad. Entonces, ir a ver en qué momento ese niño sintió que no tuvo esa tranquilidad o esa felicidad y por qué la reemplazó en un objeto. Entonces hacemos proyecciones todo el tiempo, proyecciones de eso que nos quedamos esperando de nuestra infancia o que nos quedamos ahí esperando que alguien más resolviera o que alguien resolvió y ya después no lo resuelve, entonces también se lo sigo pidiendo a mi entorno. Entonces, ¿todo esto de qué se trata? De que puedo hacerme responsable de mí mismo a partir de ahora, me puedo hacer responsable. ¿Por qué? Porque tengo dos opciones, o quedarme toda la vida esperando todo eso que o no me dieron o me dieron de determinada forma o ya no me están dando, me puedo quedar toda la vida esperando eso y reclamándoselo eternamente a otras personas, ese amor que no me dio papá, o puede que sí me lo dio, pero entonces ya después se fue y ya no siento que entonces ya nadie me lo da como él, o esa protección, o es que no me valoraron, lo que sea. No solo nos programamos porque hayan pasado cosas traumáticas, también me programo porque me dieron mucho amor, pero después no me enseñaron a cómo me amaba yo misma. Entonces ya murió papá, murió alguien, entonces ahora yo qué hago, si ya no puedo, el que podía era el otro. Entonces todo eso que me quedé esperando, que puse en el otro, proyecté en el otro, eh, lo sigo poniendo y entonces como no lo tengo, ahí es donde llegan esas emociones, ahí es donde llega y me siento mal, me siento con rabia, me siento con tristeza, me siento impotente. Entonces, cuando entiendo eso, puedo empezar a retomar todo eso para mí y hacerlo a mi manera. O sea, no me sentí valorada, entonces, ¿quién mejor que yo para saber cómo quería que me valorara? Entonces me encuentro conmigo misma y me doy ese valor y ese reconocimiento y el inconsciente se lo cree. Y ya dejo de estar esperando que la jefe me valore. No, yo ya sé que valgo y simplemente tengo una relación de jefe empleado con esa jefe. O dejo de estar esperando que es que la pareja me proteja. No, yo sé que estoy protegida, no tengo que estar pidiendo protección y me relaciono con esa pareja de hombre a mujer, no de necesitar que me dé algo, ¿sí? Entonces de eso se trata esto, de hacernos responsables, de dejar de proyectar afuera eso que me quedé programado. Y quién mejor que yo, porque aquí yo sé que cuando les digo hacerme responsable, a veces nos quedamos como, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto tan duro? ¿Cómo así que hacerme responsable? A veces yo sé que ese tipo de cuestionamientos llega y siempre les voy a decir esto y que lo aprendí y lo interioricé después de decir, pero ¿por qué me toca a mí hacerme responsable? ¿Quién mejor que yo para saber qué era lo que quería? ¿Sí? ¿Quién mejor que yo para saber cómo quería que me amaran, cómo quería que me valoraran, cómo quería que me hablaran, cómo quería sentirme? Entonces ahí es de verdad que eh, es entender que ser responsable en verdad es maravilloso. O sea, ¿quién mejor que yo ahora para llenar esos vacíos y relacionarme sanamente con mi entorno? Dejar de pedirle al entorno cosas, no relacionarme por necesidad, yo suplirme todo eso que me quedé esperando y relacionarme por gusto, porque quiero compartir mi vida con eso, porque quiero estar en ese trabajo, porque quiero hacer mi camino con esta persona, con lo que sea que me relacione. Pero cuando nos relacionamos desde la necesidad es porque hay cosas que no hay gestión en mí y ahí es donde llegan las emociones que me alejan del bienestar. Mientras que si yo me ocupo de esas emociones, puedo relacionarme ya por elección, no por necesidad. Entonces de eso se trata todo esto, de hacerme responsable y lo puedo hacer gracias a las características del inconsciente, que vuelvo y se las repito para que siempre las tengan en cuenta. Para él lo mismo es algo real o simbólico, entonces por eso puedo crear un nuevo simbolismo. El hecho de encontrarme con el niño o la niña es un simbolismo. Puedo ir a encontrarme con ellos, ponerle un nuevo simbolismo y el inconsciente se lo cree. Ya no va a haber una yo, un tú triste, una yo desvalorizada, una yo esperando que la amen, sino que ya va a haber una yo amada, un tú amado, valorizado, que ya no va a tener que pedir eso en el exterior y puede relacionarse más sanamente. Y la otra característica es que para el inconsciente, pues de las características importantes, es que para el inconsciente el tiempo no es como nosotros lo vemos, no hay pasado, presente y futuro, sino que todo es presente. Por eso nos afecta algo que ya pasó, nos sigue afectando en el presente, porque eso no pasó, sino que está pasando.
o lo que no ha pasado, sino que está pasando. Entonces, eso mismo que nos afecta también nos ayuda a programarnos, porque como está pasando, puedo muy fácilmente ir a coger a ese niño o esa niña y se lo va a creer. Y yo sé que aquí también alguien va a decir, ay, pero es que eso sí pasó, entonces yo ¿por qué me voy a engañar? No, no te estás engañando. Igual el inconsciente se lo cree, eso es lo que nos interesa, que tengas bienestar. Igual, nos estamos engañando si todos los días seguimos tristes por algo que ya pasó, es que eso ya pasó, no debería de seguírmelo repitiendo. Entonces, y asimismo puedo repetirme una nueva historia todos los días y me programo a mi favor. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿A ti te causa conflicto trabajar? Ok, bueno, hay que entender qué hay detrás de eso. Por ejemplo, entonces puede ser, es que siento que trabajar es esclavitud. Mira, a mí me pasaba también, me causaba mucho conflicto trabajar y lo pude descodificar porque entendí que era una memoria ancestral que tenía de esclavitud. Entonces, que era una obligación. Entonces, cuando me pude dar el permiso de que no estaba obligada a trabajar, sino que yo elegía trabajar en lo que quería y en lo que amaba, empecé a amar trabajar, porque ya de hecho ni siquiera es trabajo para mí, ya es placer poder compartir todo lo que quiero compartir y que las personas también puedan avanzar. Entonces, todo va a tener alguna programación por detrás que vas a poder entender y la puedes desprogramar. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Ok. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema. Realmente era lo que les quería transmitir, que empezáramos a entender las emociones. Toda esta semana voy a estar dándoles unas charlas muy importantes sobre algunos temas. Mañana vamos a estar hablando sobre el sobrepeso y lo que hay detrás emocionalmente del sobrepeso, que muchas veces no nos damos ni cuenta y está pesando más la parte emocional que cualquier otro comportamiento en el día a día. Entonces mañana vamos a estar hablando del sobrepeso a la misma hora, a las 7:30, para que podamos entender también qué programaciones básicas hay ahí y empezar a gestionarlas. El miércoles vamos a estar hablando sobre la pareja, eh, programaciones o para que no, o por las que no puedas estar hoy en pareja o por las que estés en pareja y ahora estando en pareja no estés cómodo. Entonces entender qué programaciones hay ahí y también empezarlas a descodificar. El viernes vamos a estar hablando sobre, el viernes es que, bueno, sí, el viernes vamos a estar hablando de qué hay detrás de cuando no tengo un resultado que quiero, y que observando mi hablar vamos a tener pistas muy fáciles de ese inconsciente. Miren, el inconsciente es muy fácil de observar, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Si me escucho hablar, voy a poder ver qué hay en el inconsciente que no me está ayudando a llegar a donde quiero. Y el lunes de la otra semana vamos a estar hablando sobre la programación del control, que es una programación muy común y que no trae mucho bienestar. Entonces, que es importante poder entender qué hay detrás del control. ¿Queda grabado? Sí, queda grabado. Queda grabado, ¿sí? Entonces, eh, vamos a estar esta semana. El único día que no voy a estar es el jueves, pero voy a estar hasta el viernes y el lunes de la otra semana, con el objetivo de que podamos entender el inconsciente. Miren, en verdad, mi propósito es que las personas puedan entender que podemos cambiar el inconsciente, no dejar el inconsciente como a la deriva, como que es algo que yo no puedo manejar. No, sí lo podemos gestionar. O sea, el inconsciente es realmente un aliado. Pues miren, es tan aliado que él cumple todos los programas que tiene. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que tiene ahí. Entonces, cuando empiezo a observarlo, puedo saber qué hay y empezar a crear realmente lo que yo quiero. Entonces, mi objetivo realmente es ese, que las personas puedan entender que hay en su inconsciente, lo puedan empezar a cambiar en todos los ámbitos. Nosotros estamos 24/7 con nuestro inconsciente. Entonces es muy importante aprenderlo a gestionar, que no sea necesario cada que tenga algo ir a consultar a alguien. O sea, la idea es que puede que necesites de alguien inicialmente para que vayas entendiendo, pero en realidad el inconsciente debería ser como cuando me hago higiene dental. No voy al odontólogo para que me lave los dientes, yo me lavo los dientes todos los días y el odontólogo voy cuando ya definitivamente necesito ir. Entonces lo mismo debería ser el inconsciente. Debería poder gestionar mi inconsciente en todo momento, poder observarlo porque es mi inconsciente.
y es quien me ayuda a hacer realidad muchas de mis cosas. Pero lo que necesito es saber qué puse ahí para que en verdad me lleve a lo que yo quiero. O sea, siempre vamos a estar en inconsciente. Así cambie programas, el inconsciente siempre va a estar funcionando. Y es una maravilla, porque es que tú pones allá lo que quieres lograr y el inconsciente te va a llevar paso a paso a que logres eso que tienes ahí. Entonces, es quitarle el miedo al inconsciente. Realmente que es mi propósito, en lo que siempre les transmito, que podamos quitarle el miedo al inconsciente, que sintamos que es algo que podemos gestionar y que debemos gestionar para en verdad tener los resultados que queremos. Y por eso esta semana se llama la Semana del Creador Consciente, porque precisamente tengo un acompañamiento que hago en un curso donde les enseño a las personas a crear su nueva realidad, a entender su inconsciente a profundidad para que puedan empezar a tener sus propios programas y dirigirse a lo que realmente quieren, pues sus programas más conscientes, dirigirse a lo que ya quieren. Entonces, toda esta semana les voy a estar mostrando cómo es de fácil que podamos entender el inconsciente para que se cojan toda esa confianza de gestionar el de ustedes. Bueno, si no hay ningún otro programa. Bueno, aquí me dicen que maravillosa esta semana, que bueno, me alegra que les guste. De hecho, para eso está, para que la aprovechen. Y cualquier duda que tengan, me cuentan. Igual si después del envío, si tienen preguntas, me pueden dejar preguntas por el buzón de Instagram y las voy resolviendo. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Espero que haya respondido todas las preguntas. Si alguna me faltó, me pueden preguntar en el Instagram y, y los podemos resolver. ¿Listo? Feliz noche, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao.